Rock and Talk Podcast, creando espacios más allá del cuero y las botas. Segunda temporada. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estamos, gente? Es un placer, un honor y un gustazo estar una vez más aquí en este Rock and Talk Podcast, en este podcast que buscamos, como siempre hemos dicho, aparte de nuestro eslogan, crear espacios más allá del cuero y las botas. En esta oportunidad queremos agradecer a todas las personas que siempre nos están viendo, que siempre se conectan, que siempre nos acolitan compartiendo, estando ahí oyéndonos, aguantándonos todo este tiempo, que nosotros queremos traer estas conversaciones, estos tópicos, buscar la conjunción que nosotros queremos encontrar durante diferentes temáticas. Esta es nuestra segunda temporada, hemos tenido la suerte de conversar con un montón de gente bien bacán, un montón de personas que nos han dado la oportunidad de brindarnos su tiempo, de darnos este espacio, de darnos este podcast, esta idea de conversar, que lo único que nosotros queremos, nosotros como hemos dicho no somos comunicadores de facto, músico, ingeniero electrónico, lo que nosotros buscamos es hablar de este género que nos gusta tanto, encontrar personas que les gusta igual lo mismo y que compartan, que tengan diferentes cosas. Como hemos dicho, todos sabemos que Dave Mustaine es rockero, pero hay 40,000 personas que le van a ver a Megadeth que son también rockeras, que tienen una vida, una historia y un estilo de cómo hacer las cosas, de cómo hacer que el rock sea parte de sus vidas. Desde la ciudad de Quito, el saludo de Rubén. ¿Cómo estás, Brian? ¿Cómo estás, ñaño? ¿Cómo te va? ¿Cómo ha estado toda esta semana? Hola. Bueno, gracias, Rubén. Hola, gente. ¿Cómo estamos? Buenos días y buenas tardes y buenas noches donde nos escuchen y donde nos vean también. La verdad que nuevamente es un placer estar con ustedes, con toda la gente, con los que nos escuchen. Nuestra segunda temporada, nuestro séptimo programa, como siempre digo, qué increíble cómo hemos llegado a estar acá nuevamente con ustedes, y para todo esto lo hacemos para ustedes, ¿no? Para la gente que nos escucha, para toda la gente que es apasionada al rock y no también, y que tal vez no le interese mucho al nivel musical, pero a nivel social, cómo es el rock, porque el rock, como conversábamos con nuestro invitado de otras cámaras, tiene mucha historia, tiene muchas narrativas las cuales contar, y es por eso que hoy día vamos a tomar un arte el cual ha tomado esta parte del rock para hacer una visualización y mostrar a la gente cómo es esto. Así que nada más y nada menos que hoy día vamos a tener el gusto de hablar del cuarto y el séptimo arte, alinearlos a través de nuestro invitado aquí, que bueno, ya como lo pudieron ver aquí, Santiago Soto, bienvenido, qué grato tenerte a ti. La verdad, cuéntanos, Santiago es cineasta, también tiene una licenciatura en animación digital, así que bueno, vamos a dejar palabras a Santiago para que él nos cuente más o menos cómo llegaste a esta parte del cine y tu pasión también al rock. Bienvenido, Santiago. Bueno, muchas gracias, Brian, muchas gracias, Rubén, que espero que estén muy bien. Brian en Italia, Rubén aquí en Quito. Un día lindo, estamos aquí. Sí, yo bueno, así para presentarme, les quisiera contar que soy cineasta, que soy músico, soy artista, digamos, en un sentido más amplio, y que me vengo dedicando a esto ya 20 años, digamos, en el sentido de la práctica, ¿no? Porque apenas, digamos, salí del colegio, yo me gradué en el año 2000, ya voy a cumplir 40 este año. En la U estuvimos haciendo proyectos y además yo en mi vida aquí, digamos, personal, estuve haciendo música también, porque mi hermano Andrés, él era parte del grupo Dogma, que era desde el año 95, y llegaron a tocar ellos en el Pululagua Rock desde el Volcán, con el nombre de Ney y los Desconectados en el año 99. Entonces yo, digamos, creciendo junto a él, tuve una práctica musical paralela que me llevó a mí también a formar mi propio grupo, un grupo que se llamaba H, de rock alternativo, y posteriormente un grupo que se llama Queen Size Bed, con el que sacamos un disco y un EP. Y por el lado del cine, digamos que en la universidad, en la San Francisco, donde yo estudié las licenciaturas de animación y también la de cine, estuve ya construyendo mi propio trabajo con mis cortometrajes que fueron a algunos festivales en el país y también en otros países como Argentina, Estados Unidos. Finalmente, digamos, lo lindo de esto de la conjunción es que entre el rock y el cine es que
yo mezclé las dos cosas también, digamos, haciendo un proyecto en el cual yo pudiera componer la banda sonora. Ah, ya. Y esto, digamos, fue mezclar esos dos ámbitos, ¿no? El ámbito mío académico del cine y este otro ámbito que es el oficio de músico y de músico de rock, porque yo aprendí a tocar tocando, o sea, no estuve en el conservatorio y tampoco estudié la carrera de música. Y lo que sí tuve fue la fortuna, como les cuento, de crecer en esta casa en donde tenemos un estudio pequeño, digamos, estudio de música en el que por el que pasaron algunas leyendas del rock actual como el Toño Cepeda, el Jamsid Gordón, el Andrés Carrillo, amigos de mi hermano que digamos ya en los años 90 formaban parte de esa movida que era un poco del rock en español, digámoslo así. Y yo ya miembro de una generación distinta, más bien me identificaba con la onda del rock alternativo y finalmente con Queen Size Bed. Algo que pasó fue que nosotros utilizamos el género del indie o nos identificamos como una propuesta de indie rock de una manera que fue bastante temprana para la escena local y eso nos ayudó porque de alguna manera nos volvimos un poquito como precursores de la movida indie rock de Quito, que estuvo muy presente en la década esta que se acaba de acabar. Entonces es una pequeña presentación, agradeciéndoles mucho por el espacio y de antemano, digamos, disculpándome por cualquier imprecisión, cualquier error, digamos. No te preocupes. Soy muy versado en la participación de un espacio tan chévere como este. Les felicito y un saludo para todos los amantes del rock, porque creo que es un género muy importante, como decía yo, también porque tiene una connotación de apertura, tiene una connotación de hacerle frente a las dificultades, y eso es algo que siempre me ha inspirado y que es mi filosofía de vida, digamos así. Muchas gracias. Igual, qué chévere, qué chévere. Gracias por igual aceptarnos la invitación. Gracias por ser parte de este podcast. Gracias por ayudarnos a buscar lo que queremos encontrar, qué existe qué relación existe, mejor dicho, entre el rock y el cine. Yo personalmente siento que es algo muy, 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 muy antiguo, ya que en el 54, con películas como El Salvaje de Marlon Brando, con El Rebelde sin causa, inclusive de James Dean, con la aparición de Elvis Presley en el mismo hecho, yo creo que es un cruce cultural único. Yo creo que esto justamente de la imagen y la música de una generación que hasta el día de hoy sigue, en ejemplo este podcast, es algo que está presente ya de raíz. Obviamente el cine tiene muchísimos más años antes, pero yo creo que esta imagen que dio, esta rebeldía junto con lo que es la puesta en escena, con la música y todo esto, dio paso a esto. Entonces yo creo que existe una tela muy grande que cortar en esta temática del cine y el rock. ¿Tú cómo has visto dentro de esto? Porque las bandas sonoras son algo muy, 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 muy presente hasta el día de hoy, de arreglos de canciones clásicas o de bandas nuevas que son ahí. ¿Cómo has visto tú este aspecto de las bandas sonoras del cine y el rock? Para mí, verás, en mi experiencia como de vida, hubo un antes y un después con la película Ratas, Ratones y Roteros. Porque esta película, de alguna manera, sin, digamos, menospreciar en ningún sentido el valor de la carrera de cineastas que estuvieron antes que el Sebastián Cordero, de alguna manera sí inscribió el cine ecuatoriano en una tendencia contemporánea y en el espíritu de un momento del cine latinoamericano. Y una parte que fue muy importante de ese proyecto fue justamente la parte musical, porque yo creo que el Sebastián Cordero tuvo un acierto muy grande al invitar a diferentes grupos del Ecuador a construir una banda sonora muy amplia, porque nos mostraba desde los sonidos más bohemios, digámoslo así. Me acuerdo mucho de la canción de 14 años, no es nada, de Lugo y Drobo. Y él, claro, digamos,
el Hugo estuvo en Promesas Temporales, creo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, traía, digamos, esta sabiduría ya de un hombre maduro y tú tenías, por otro lado, la irreverencia y la frescura de, digamos, de Tanque, por ejemplo, ¿no? Con Electrolux. En esa banda sonora, o inclusive Exxon Valdez, que también está ahí. Sally Entonces, Mileto también. Sally Mileto, por supuesto, que es como un intermedio, ¿no? Entonces estarías los 80s, los 90s bueno, lo que empezaba a ser los 2000, porque la peli en realidad es el final de la década. Entonces, yo te digo eso de un antes y un después porque me acuerdo clarito que estaba en la U y alguien llevó el disco. Y yo veía atrás, ¿no? Y decía, qué increíble que en Ecuador se haga esto, o sea, que el disco existe la peli y está aquí la banda sonora. Claro. Y atrás me puse a ver qué bandas conocía yo y qué temas conocía. Por ejemplo, Tanque yo descachaba y a Exxon Valdez también, pero Sobrepeso, por ejemplo, que era esta banda cuencana, muy bacán y que con una onda más bien distinta, ¿no? Un poquito más bien de metal o de hard rock, no tan punk. Fue inmediatamente la reacción nuestra conseguir el disco. O sea, yo no me compré específicamente, pero uno de mis mejores amigos ya tenía el disco de Sobrepeso y ahí se generó un puente perfecto, como un ejemplo, digamos, ¿no? Entre lo que era la escena del rock y la propuesta del cine, y eso es importantísimo, porque si no el cine se puede, no sé si te has fijado, pero también hay el cine que desprecia un poquito la movida más de la cultura popular. Ajá, o sea, puede exacto. volverse el cine un ámbito muy, muy hermético. Entonces, en el caso de incluir una propuesta rock en la banda sonora, tú le estás dando la mano a un público muy amplio y que yo creo que en el caso de Ecuador y de Quito significaba el decir que vos estás en contacto y quieres estar en contacto con los jóvenes, ¿no? Que estaban en ese tipo. Fue la época también, salió en 1999, donde Ecuador también estaba pasando una crisis grande. Entonces yo creo que eso también fue la denotación y como tú dices, fue el pico donde se necesitaba una película de tal género con música, como eran bandas de punk rock más que todo, eran un poco orientadas al rock, donde la gente también las pudo escuchar y se pudo ser parte de esto, digamos, se pudo asimilar a lo que estaba sucediendo también en el país en la época, y fue el pico, creo yo, más alto que hemos tenido también en la historia hablando del cine ecuatoriano también, porque llegó Rateros, creo, hasta el Festival de Venecia, si no estoy mal. Entonces llegó a varios festivales de cine, y eso ha sido también muy importante, como fue en los años 2000 el cine. Pero bueno, claro. Eso también otro tema también. Además, la muestra, ¿no? Por así decirlo, digamos, una tendencia de que, digamos, tú ves Armagedón, pues una banda sonora como la de Aerosmith, una peliculaza que, bueno, es de impacto profundo, es prácticamente la misma, solo que James Cameron le volvió a hacer. Pero le ves la epicidad del contrato, del estereotipo del americano, que el norteamericano, mejor dicho, el estadounidense, que va a salvar el mundo. Pero en cambio ves rateros, y si tienes la oportunidad nosotros de crecer en un barrio ecuatoriano, te vas a identificar y vas a decir, loco, yo no soy Bruce Willis, yo me identifico con estos manes, con este tipo de cosas que pasan. Entonces sí es importante eso, porque el Ecuador tiene, no me acuerdo el nombre de la película, es igual la película de un man que está en un barrio, que va a un concierto de rock, que toca una banda metalera, el man se mete al mosh, no me acuerdo el nombre, que los se llama Fuera de Juego, creo que es la que estás diciendo, la del Víctor Herrera. Sí, creo que sí. Muchísimas gracias, loco, que por fin es el nombre. Entonces, todo este tipo de cosas a tus espaldas, todo este cine ecuatoriano que tiene el trasfondo real, que yo creo que es escrito, por lo menos el género del rock, tiene esa respuesta directa, a decir la plena, a no ser genérico, a contar historias, que creo que es parte de lo que el cine hace, es llevarte una historia que lo disfrutes. Se basa en un conflicto también, y el rock es eso, ¿no? Es un conflicto social también, que las letras tienen esa rebeldía también, y el cine lo ha tomado también esta parte, porque no ha sido solo bandas sonoras, también el cine ha tomado como una fuente narrativa a las cosas del rock, como es esta vida del rockero también. Han hecho en películas biográficas, como también películas, como digo, mediante la fuente narrativa que ha sido todo el mundo lo que es el rock. Existen muchísimas películas al respecto. Tú, Santi, ¿cómo
¿cómo entraste tú cómo te encantó este mundo del cine? ¿O cómo tú has puesto tu pasión por el rock en este mundo del cine? Bueno, yo creo que por eso les hablaba, empezaba por ahí, porque en el año 2000 yo me gradué del colegio y había que decidir qué estudiar. Y el país estaba, como vos dijiste, en la lona. Entonces, había que probar cosas nuevas. Entonces, yo era bien matón en el colegio, yo fui abanderado. Entonces, claro, mi ñaño, por ejemplo, que también era así, aunque era músico, se hizo de ley ingeniero porque era una forma, digamos, tradicional de buscar un cierto respaldo, ¿no? Pero yo me aventé a intentar algo nuevo en esta facultad que en ese tiempo, digamos, también tenía mucha frescura, que era la Facultad de la San Francisco de Artes, que ahora ya es de comunicación, ya no es de artes contemporáneas solamente, sino que mezclaban ambas cosas, pero en ese tiempo era la Facultad de Artes Contemporáneas. Entonces yo dije, voy a entrar en la Facultad de Arte. Había la posibilidad de cruzar caminos, digamos, de hacer la cosa muy multidisciplinaria, por eso es chévere lo que dijo Brian del cuarto y el séptimo arte, ¿no? Porque nosotros estábamos siempre mezclando cosas, o sea, había pintura, cine, música, teatro. Yo hice mucho teatro en la U, por ejemplo. Entonces ahí empecé como a percibir que culturalmente, digamos, estaba presente aquí en donde yo estaba, el rock como la nueva música, que ya no es el caso actual, ¿no? Pero en ese momento me refiero a algo que había llegado quizá a reemplazar a la música nacional con la que se identificaron hasta los años 50, 60, y también inclusive la música protesta que estuvo muy presente en los años 70 y bueno, con los años 80 también, y que continúa, pero ya para el año 2000 el rock, inclusive con esta anécdota que se menciona tanto, que es el tema de que MTV se volvió canal abierto en el año 97, por ahí. Yo creo que tuvimos acceso a tanta producción cultural que mi ambiente estaba inundado de rock. Y el asunto ahí que yo he llegado a pensar es, claro, así como nosotros estábamos en esa dificultad económica que hacía que, no sé, hacer cualquier proyecto sea complejo, por otro lado, en Estados Unidos y en Europa Europa Occidental estaban viviendo un apogeo. Entonces hubo una gran producción cultural, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, y en Inglaterra, me estoy pensando ahorita en términos de rock. Entonces se produjo tanto, había tantos grupos, que era como un balón, ¿no es cierto?, un mundo que tú si le hacías un huequito, salía tanto de ahí. Muchísima información, sí. Que era muy enriquecedor. Y en ese sentido, fíjense que la conjunción, por eso la anécdota esta de MTV tiene que ver con el formato del videoclip. Porque el videoclip es un espacio muy plástico, flexible para la expresión cinematográfica, ¿no es cierto? Y también es algo que permite hacer cosas con presupuestos limitados. De hecho, por ejemplo, esa fue una de las cosas que yo pensé, o sea, la parte racional, ¿no? El rato que decía, bueno, nos metimos a grabar un disco y yo me graduaba, en ese rato en realidad estaba empezando el posgrado y yo decía, voy a hacer los videos, o sea, es un espacio muy rico decir, tengo estas canciones y puedo hacer los videos, ¿no? Tratar de construir un cuerpo como una obra, como ¿no es cierto?, el trabajo de uno utilizando el formato del videoclip. Ahora, ya hablando del cine como el largometraje, o sea, hablando del formato del largometraje, no sé por qué ahorita me vino mucho a la cabeza la película Sid and Nancy, que cuenta la historia de Sid Vicious. Yo tengo ahí una anécdota porque... Con Gary Oldman es, ¿no? ¿Qué? Con Gary Oldman es, ¿no es cierto? Sí, con Gary Oldman. Sí, ya. Joven el man. Sí. Y mi anécdota es que yo me fui a conocer el hotel en el que se suicidó Sid Vicious, que era un hotel mítico en Nueva York, y filmé ahí. Ah, qué bacán. Filmé un corto que se llama NY3, que estuvo justo en un festival en Nueva York, en la Fundación Cervantes, en una sección para latinos, para gente de color.
Y Claro. el protagonista de ese cortometraje, que es un cortometraje filmado en película, o sea, en 16 milímetros, blanco y negro, Ujú. es uno de los protagonistas, es un corto un poco experimental, es un músico, un amigo mío muy querido, que es el Andrés Novoa, de Blues S.A. Entonces, yo estaba en ese hotel, en el hotel en el que falleció Sid Vicious, filmándole a Andrés Novoa tocando encima de una cama del hotel. Y Qué yo bacán. sacaba, o sea, de la filmación, de la toma que él está encima de la cámara, de la cama tocando, saco la cámara y enfoco el letrero del hotel. Entonces, uniendo, ¿no es cierto?, las dos cosas, era como, para mí era muy importante decir, y eso creo que es lo más difícil. Nosotros, por ejemplo, yo como quiteño y amante de la música y del rock, y obviamente conocedor y, digamos, más que nada fan de las hazañas de grupos como, ¿no es cierto?, los Sex Pistols. Ujú. Quiero ir allá, con la dificultad que fue, porque tuve que ganarme una beca de posgrado para poder irme, pero quiero ir y quiero ver, porque esa parte de la historia del arte, ¿no es cierto?, no está en los museos. Exactamente. Tú tienes que irlo a ver, está en la calle, está en estos espacios. El hotel fue clausurado después de como un año de lo que yo filmé. Entonces era uno de los últimos chances que había de filmar ahí adentro. Fue tan simple como alquilar un cuarto. Entonces, bueno, yo finalmente lo que diría es que yo tengo una experiencia muy de barrio también, porque yo soy de Cotocollao y vivo en una calle muy, muy rock and roll, porque hay una fábrica al lado del condominio. El Entonces, estilo de Inglaterra, ¿no? El estilo de Birmingham. exacto. Entonces yo me siento muy identificado con eso porque amo el arte, pero sé que también el arte en nuestras condiciones de vida ha significado un poco de tierra, de piedra, de sucio, como dicen ustedes, de botas y de cuero, ¿no? O sea, de hacerle frente a una cosa medio tuca. Entonces, les quería mencionar eso porque, claro, creo que era muy importante para mí en ese momento y, digamos, en general, como joven, atar las cosas, o sea, decir, no están desconectadas. Puede ser que Metallica haya llegado a Quito 20 años después de lo que debió haber llegado, pero está, ¿no? Yo lo fui Claro, a ver llegó. a Aerosmith en el último concierto que hicieron aquí y después de eso ya los manes ya ni terminaron la gira. Claro. Entonces, bueno, yo creo que conectar esas partes, o sea, conectar lo nuestro y entender lo que yo vivo con lo que pasa en la tele, con lo que pasa en los medios de rock y de música, es lo más difícil. Exacto. Qué bien, qué chévere, loco. Es que, claro, lo que tocas decir es tener estas oportunidades, digamos, de demostrar. Yo creo que esas es exactamente las herramientas que nos da el arte, que pone en nuestras manos, de poder hacer las cosas, de quizás dar vida a algo que para muchos no es comprensible, para muchos quizás es como qué bacán, digamos, el video, pero no cachan el trasfondo de que es del hotel, como vos dices, de servicios. Entonces, como ese tipo de cosas, todo esta amalgama de lo que es la historia, de lo que es lo que queremos decir y lo que queremos plasmar, aparte del mensaje que lleva una imagen, una canción o algo, o la unión de las dos, como es muchas cosas en el cine. Hay planos generales gigantes que tienen una canción vacancísima de fondo. Un ejemplo en Apocalypse Now de Coppola, cuando está en el bote en Vietnam y está sonando Jimi Hendrix con All Alone de Watch Over. Te identificas, o sea, es como que tú estuvieras ahí, o sea, es como tú te sintieras como un soldado gringo en Vietnam. Entonces, de ahí, sí, bueno, obviamente todas estas partes, pero eso es lo chévere. Yo creo que ese poder transportarte por medio del arte, un arte visual como es el cine, y el único arte que no es visual, que es la música, y unir eso es buenazo, lo que chévere esas cosas. Es Aparte, así. Quería preguntarte también, o sea, más que como referencia, ¿cuáles han sido, digamos, los principales pasos a seguir
que tú tienes al momento, digamos, de plasmar una idea o cómo tú realizas, digamos, un cortometraje o un largometraje si has tenido la oportunidad de realizar. ¿Cómo se plasma? ¿Cómo haces lo que tienes en tu cabeza en una pantalla? Eso es lo que yo siempre he querido preguntar sobre el cine. Sabes que a mí, por ejemplo, creo que el rock me ha influenciado mucho porque yo en un momento trascendental, que fue la adolescencia, ya me metí al mosh, ¿no es cierto? Ajá, Y en el mosh, tú no sabes de dónde te viene el golpe y tienes que seguirte moviendo. claro, Entonces, eso se metió en mi forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, yo no quería que mi producción estuviera contaminada de un exceso de planeación, de diseño, ¿no es cierto? ya te cacho. Sino que tú logres, no solo en el resultado final, sino en el proceso, mantener esa vitalidad que tú sientes en el mosh, por ejemplo, ¿no? Porque yo, lo que me pasó fue que vi, digamos, en mi colegio, cómo las cosas pasaron de ser así como estables, ¿no? Digamos, clase media, a de repente toparse con un montón de huecos que aparecían, digamos, en la imagen esa bonita de lo que uno de niño quería y así como vas creciendo, vas esperando, ¿no? O sea, llega tu cumpleaños, la Navidad, dices, voy a comprar un nuevo Nintendo, ni sé qué, o lo que sea, y no puedes. Claro. Yo patinaba y de repente ya no podía comprar patines. Quería crecer como cualquier niño en las direcciones en las que tú tienes tus aficiones, pero de repente todo se nubló. Entonces, una imagen de la que yo siempre hablo es que, por ejemplo, con mis amigos teníamos, imagínate, quinto, sexto curso, que ya fue cuando entró el dólar, ¿no es cierto? Teníamos a veces $1, loco, cada uno, por ejemplo. O ya uno tenía 5, otro tenía 1, otro tenía 3. Y había los conciertos de rock en el Miami. Entonces ahí los conciertos costaban, al menos algunos costaron $1. De entrada te costaba $1. Y la mayor diversión que tú podías tener en ese rato en donde estás clamando por diversión, por cultura, por ser parte de algo, era entrar a un concierto. Yo tengo, por ejemplo, ahí en la cabeza mucho un concierto me acuerdo que fui a escuchar Misil y era, o sea, parte de eso era la participación, porque tú entrabas a bailar ahí en el mosh, entonces eras parte de lo que estaba pasando en el escenario. Claro. Una parte que se me metió a mí en ese contexto fue por la formación que tú tienes, como, digamos, haciendo alusión a esto que vos dices, Rubén, del proceso, es que cuando vos empiezas a hacer cine o quieres empezar a hacer cine, una de las primeras cosas que haces empiezas a tomar fotos. Y la clase, por ejemplo, de fotografía, de introducción a la fotografía, era con fotografía todavía con rollos, por ejemplo, en nuestro caso, en el año 2000, que fue la introducción a la fotografía, el primer semestre. Entonces yo tenía mi cámara, loco, una cámara que me dio mi viejo, y era todo terreno esta huevada. Todavía la tengo. Entonces yo empecé a hacer fotos de conciertos y de mosh y de toda la escena que estaba ahí pasando, porque eso es lo que yo vivía y era algo espectacular. Claro. Además era la parte más emocionante de mi vida. Entonces yo tengo recién, verás, justo estaba chequeando los archivos del pasado, de mis fotos así que he tomado, y encuentro unas fotos que le tomé al grupo Selva en una presentación que hicieron en la San Francisco, en el Teatro Calderón de la Barca. Y esto es bonito porque es en película, como te digo, o sea, con rollo, de color. Y veo, y verás, hay una foto del cantante de Selva, donde todo el fondo está oscuro, pero como le estaba pegando el foco, el reflector, el spotlight, él sale en una imagen muy plana, porque recibía tanta luz en comparación con el fondo que la imagen del cantante se volvió casi como un stencil. Ya. Color, en donde tienes un rojo y un azul que le hacen a él un ícono total, ¿no? Y eso era bonito porque yo creo que me di cuenta que sabiendo o explorando el medio de la película, de lo cinematográfico y de lo fotográfico, tú lograbas plasmar
¿no es cierto? Lo que tú sentías cuando estabas en un concierto. Y una cosa que pasa en el mundo del rock para mí es que los cantantes se vuelven como ejemplos de vida, ¿no? Por eso te hablaba un poquito del tema de concierto ese de Misil, porque así siendo como muy sincero a esa edad y vos 18 años, bueno, en ese concierto de haber tenido yo unos 17, 16, yo me quedé sorprendido porque el man era el más admirado. O sea, el cantante de Misil era, o sea, todo el mundo le veía con un gran respeto, inclusive el tema del atractivo, ¿no? O sea, una persona muy atractiva y yo quería como, justamente vos empiezas, es como que nosotros no teníamos muchos actores famosos, por ejemplo, en Quito. No es que decías tal y tal y tal son estos actores que yo pues, que me identifico. Pero los que sí tenías eran los cantantes de tus bandas, o los guitarristas, los bateristas, ¿no? Ellos eran los protagonistas de la narrativa esta que es la que nos contaban los conciertos de rock. Entonces, para responderte a tu pregunta, yo creo que sentía todo eso y decía, ¿cómo hago que eso que yo siento se plasme en algo? Y el comienzo de eso fue la fotografía. Fue ir a tomar fotos. Entonces me volví un fotógrafo escénico, o sea, pero por decisión. Entonces yo tenía un primo que estaba estudiando danza y que se volvió un bailarín muy profesional y reconocido. Entonces yo todas las veces que el más se presentaba estaba ahí y fui desarrollando la técnica, justo como te digo, para de alguna manera, haciendo algo con mi cámara, lograr que esa imagen no fuera solo un registro, sino fuera una imagen impactante, ¿no? Por eso también te comentaba que en ese cortometraje que filmé en Nueva York, en ese hotel, utilicé película blanco y negro de alto contraste, para que el documento de que yo estaba ahí, en un lugar en el que yo quería estar y que tenía mucha significación para mí, fuera impresionante. Entonces, no sé, pero se me ocurre terminar esto diciéndote, una parte del mundo del rock para mí son, por ejemplo, los logos, ¿no es cierto?, de las bandas. O sea, todo el camello que tú le metes al logo, para que el logo transmita el sonido de la nota. Entonces, lo visual, ¿no es cierto?, forma una parte muy importante del mundo del rock, y el cine es el arte de todas las artes. Entonces, tienes que llevarle por todo lado. Entonces, tiene que estar la fotografía, tiene que estar el sonido y la actuación también tiene que ser parte de eso, ¿no? El performance, la puesta en escena, el vestuario, todo esto. Yo creo que eso debe haber sido algo que me impresionó mucho porque me daba cuenta que los músicos, a mí me gustaba Korn, por ejemplo, también en su momento, hacían mucho trabajo escénico. Y habían bandas de chicos de mi edad. Yo me acuerdo en el colegio, por ejemplo, en el festival ese que hacían de los grupos de colegiales, que un grupo creo que eran del Liceo Internacional, se pusieron unos trajes y utilizaron ya las luces para transmitir que esta propuesta de rock hardcore que ellos tenían, ¿no? Estaba como dialogando de alguna manera ya, no sé, creo que en ese tiempo todavía no había Slipknot, pero con cosas internacionales y con esa intención. Ay. Entonces, bueno, me hice un poco un champús aquí respondiéndote, pero empezaba claro, por la foto y después entras a todo lo escénico. Es complejo, ¿no? ¿No? Sí. Pero creo que la intención más importante era que hay algo dentro de ti que tú quieres representar. Entonces, empiezas por ahí, empiezas teniendo esas experiencias que te marcan y esa necesidad de expresarlas te lleva a buscar técnicas para impregnarlas, ¿no es cierto? O sea, capturabas la esencia de lo que vayas poniéndole lo que tú querías decir. Buenazo. Y desarrollando una técnica. Tú tenías tu propia esencia, que en este caso era esta parte del rock en tu vida, que ha influenciado mucho en tu trabajo, en todos tus proyectos, y claro, es demasiado complejo, como tú me dices, abarca todas las artes, la parte de la teatralidad también, la actuación, abarca la imagen, la parte, la música. Entonces yo creo que el cine también ha sido un arte muy complejo,
muy complejo también, y ha sido un fenómeno social, ¿no? Es otra alineación que tenemos con la música rock, que ambos han sido unos fenómenos sociales en sus diferentes etapas, en diferentes periodos, en diferentes décadas. Por ejemplo, la música también, los videoclips, como tú mencionabas, en TV en los 80, en los 90, pero después, digamos, en la última década, tanto en Ecuador como en el mundo, se ha venido, creo yo, teniendo una degradación, ¿no es cierto? También por lo que se ha vuelto un poco, ahora tenemos muchos espacios para ver el cine, pero sin embargo ha perdido mucho la atención y ha sucedido lo mismo con el rock. No es que, como siempre hemos dicho, no es que está muerto, simplemente tal vez ha perdido un poco esa atención que tuvo tal vez en los 80 especialmente, en los 70, en los 90, con la pantalla. Entonces, ¿tú cómo ves más o menos? Hemos hablado ya un poco del pasado, digamos, de todo esto que es increíble, que es hermoso, cómo se ha dado esto, de esta unión que ha tenido también el cine, cuando el cine sacaba solo canciones, solo películas referentes al rock, o con artistas de rock también que han sido partes, pero ahora tú cómo has visto tal vez esta degradación, tanto de la música rock como del cine, especialmente esta última década que pasó, digamos? Bueno, en ese caso, Brian, te cuento, para mí fue muy interesante ser parte de, porque yo me gradué del posgrado y ya con mi maestría, digamos, a los 30 años ya me sentía distinto. Entonces, entra la parte de la supervivencia, por así decirlo, ¿no? O sea, que tú tienes que verle la vida desde el lado práctico y cómo es que estas cosas que tú haces pueden o no circular, pues porque... Uh-huh. El ambiente estudiantil es muy bonito en ese sentido, pero se acaba en un punto, ¿no? Entonces, ahí es chévere lo que tú dices, porque el ambiente cultural, o sea, el espacio cultural, la cultura, para mí fue como que me dieran un quiño, pero así, de esos de ring de box, porque yo venía con una propuesta cinematográfica, musical, tratando en términos así un poco económicos de encontrar un público. Y eso, o sea, fue en mis 30s, que coinciden con la última década, en mis 30s, yo, como les contaba, yo cumplí 40 en mayo, fue un proceso, pero machacador, oye, o sea, me trituró esta huevada, porque si yo tendría que hablar, y eso es lo lindo, desde la experiencia, te diría que un músico de rock en Quito, en los 2010, tenía que acostumbrarse a tener un público de 10, 12, 15 personas, 20 personas, de que tú hagas un video, lo estrenes, videos que le metes un trabajo de todo lo que tienes, o sea, hacen en una semana. Quizás haces una versión del videoclip en una semana y la siguiente haces otra versión y el siguiente mes sigues trabajando para tratar de afinar el trabajo y dar lo mejor de ti durante mucho tiempo. Es una cosa que yo creo que, por ejemplo, en un año tú puedes planear hacer 2 videos quizás. No puedes hacer, no es como una fábrica de salchichas, ¿no? Es que puedes hacer 500 y veamos cuál funciona. No, o sea, tú haces cosas así. Y lo durísimo de nuestro tiempo es que tienes las estadísticas y los views. Entonces, podría, digamos, cualquier otra propuesta estar flotando en el éxito de los miles de views y lo tuyo perderse en el anonimato completamente, ¿no? Entonces, la competencia, que es de lo que yo quisiera hablar en este sentido del último tiempo, que hablando de lo que dice Brian, la competencia es como en los Juegos del Hambre, o sea, la gente matándose por tener un fideo, ¿no? Dando todo, y eso es durísimo porque, por ejemplo, en términos de los medios, ¿ya? Lleva a que la necesidad del artista sea conquistar la atención en el mínimo momento, ¿no es cierto? En el microformato, en los 15 segundos. Y eso hace que
justo acuérdense que para mí la imagen era lo que tú sientes y cómo tratas de plasmarlo. Pero si lo que tú sientes es rico, es complejo, ¿no es cierto? O sea, tiene aristas. Un montón de aristas, exactamente. Tiene aristas. Pero si tu necesidad por la configuración de la difusión cultural en la década de los 2010 es el golpe, es el formato corto, es generar esa adicción que tienes que generar con la producción para redes sociales, por ejemplo, o para, digamos, el Internet interactivo. Entonces, tu motivación llena de aristas no tiene cabida ahí. No tiene mucha forma de ser transmitida y se nula. Entonces, el ganador de la década de los 2010 fue el reggaetón, fue la música urbana, en donde el modelo de producción, ¿ya? Y esto quizás influencia también el ámbito del cine, tenía que ver con la eficiencia que ellos lograron para producir en cantidad y en ese nivel de espectacularidad. Yo una comparación que hago es la banda que tiene que tener 5 músicos, 4 músicos, 3 músicos. Y el MC, que yo digo, puede ser, no estoy menospreciando el trabajo de nadie, pero que puede ser mucho más eficiente porque tengo preparada el track en la compu y yo solo tengo que cantar. Entonces, si es que hasta económicamente, si tienes un público de, no sé, X personas y tienes que dividirlo para uno, es lo mismo que si tienen que 5 gatos regresarse a la casa. Entonces, esa búsqueda de la eficiencia, o sea, de que la producción artística sea tan, digamos, capaz de generar esa ganancia, entonces hizo que se pierda mucho de la riqueza de lo que venía, digamos, inspirando, yo creo, a muchos creadores que crecimos en un ámbito distinto, que tampoco hay que romantizarlo, porque no significa que los 90s o los 2000s eran súper chéveres ni nada. Lo que yo sí creo es que mi experiencia fue difícil porque yo, ya como adulto y como profesional, me di cuenta que la competencia, como les digo, la imagen que tengo es la de los Juegos del Hambre, ¿no? O sea, que un músico, un cineasta, una banda de rock o una película tenía que pelearse hasta, no sé, la muerte por conseguir casi nada, ¿no? Por conseguir un número, por ejemplo, ¿no? Porque cuando tú tienes los views, dices, tengo miles de views, pero es un número. ¿Y cómo es que eso se transmite en algo más palpable, en tú ser parte de una colectividad, en que se generen realmente relaciones, ¿no es cierto?, entre las personas? O sea, que por eso es que yo hablo mucho de los conciertos, porque los conciertos eran un espacio en donde pasaban muchas cosas. O sea, la gente se conocía, se afinaban los vínculos, se proponían cosas, nacían bandas. El proyecto, todo, sí, es verdad. Es como el tejido social, digámoslo así, ¿no? Exactamente. En donde empieza a fluir esa riqueza de la creatividad, porque es un tejido, o sea, es una superficie en donde todos están conectados, pero en cambio la última década produjo como unos puntos que concentran la imagen más clara es lo de los views, ¿no? Que concentran las 100 millones de reproducciones. Y eso ya no es un tejido, es unos puntos saliendo. Claro, son picos. Son picos y el resto está en un agujero negro. Eso. Pero es que justamente lo que tú decías de la fábrica de salchichas, loco. Vamos a pensar una cosa, comparándolo en términos cinematográficos también con un poco de las propuestas que ha habido. Martin Scorsese, un gran director, uno de los mejores directores de la historia, mejor dicho. Si es que no, vayan a ver Cabo del Terror, vayan a ver Buenos Muchachos, o sea, vayan a ver todas las películas, La Última Tentación de Cristo, todas las de él, son buenísimas. Él decía que en cambio, suponte, la época esta en la que vivimos actualmente cinematográficamente hablando es la de Marvel, la de los héroes. O sea, es chévere, digamos, es
la representación actual de lo que uno creció viendo en su infancia y cuando ya tuvo los medios para poder producir, que hicieron películas multimillonarias y taquilleras. Sí. Ahora, lo mismo pasó con la música. Digamos, es una producción en masa que tienes que verte 40 películas. Y en la música tienes a 40 artistas, entre comillas, por así decirlo, que usan canciones, que se roban música de otras personas, que tienen la misma progresión de acordes y que son construidos en masa, como si fueran. Es prácticamente como, o comes, o es como el pollo frito. Puedes comer en el KFC o en el de la esquina con las salchipapas. Va a haber millones y millones en todo lado, pero tú tienes la decisión de escoger qué comer, pero no dejes el punto de vista de que es un pollo frito, no es claro, un plato gourmet, no es un cordon bleu. Entonces, yo creo que esta mismo, o sea, en el cine, hacer el remake del remake del remake. Entonces, este tipo de cosas, yo creo que pierde la originalidad, yo creo que esa es la grandísima, digamos, yo creo que estamos viviendo un oscurantismo cultural muy grande en el mundo entero, porque se pierde. Suponte un ejemplo, los 90s. Vino un man que ganó con guión original una película que se llama Pulp Fiction, el grandísimo Quentin Tarantino. Guión original. O sea, él podía haber hecho un remake de Gladiador, él podía haber hecho Ben-Hur otra vez. Entonces, ¿qué hizo él? Escribió una película, puso escenas que a él le gustaban, creció su esencia y ahora hay miles de personas que quieren copiarle a Tarantino. A lo que me voy es que hay un montón de cosas, también aspectos de que quizás sea, digamos, el momento de cierto género musical, de ciertos artistas y de cierto, digamos, obviamente por el cambio generacional, pero hasta cierto punto, ¿qué tan beneficioso es eso? O sea, ¿qué tanto de respaldo va a tener? O sea, yo creo que en unos 30 o 40 años, cuando vengan 2 o 3 géneros musicales o no sé, la música japonesa invada el mundo con guitarras eléctricas otra vez. Ellos ya no van a tocar, ellos van a ser dueños de tiendas de Nike, o sea, no van a ser músicos. En cambio, ahorita le tienes a Axl Rose, le tienes a Gene Simmons, a los Motley Crue, que siguen girando, siguen haciendo su música. Scorpion recién lanzó un tema. Entonces yo creo que ese redescubrimiento que necesita la sociedad entre lo que es basura cultural y lo que es de verdad un mensaje o algo original que viene acarreando muchos años, yo creo que es un aspecto que tiene que verse. Como te digo, el remake del remake del remake. O sea, yo dirijo una película que fue escrita hace 50 años. Es como, chuta, mejor porque no hago una película bacana de lo que está pasando ahorita y digo la plena. O sea, yo creo que ese tipo de cosas son aspectos que no es por defender ni menospreciar a todo artista, que cada quien es libre de hacer y escuchar lo que quiera, ¿no? Como dice Don Ramón, pero cada uno es libre de hacer lo que se le dé la regalada gana. Pero sí tienes que tener los conceptos y los contextos de que chuta, no puedes comer todo el día. Hay un documental que se llama Super Size Me, te muestra que no puedes comer todos los días lo mismo, te hace mal, o sea, no es bueno para vos. Entonces, ese tipo de cosas. Porque lo siguiente, la pregunta que quería hacerte, terminando esta conclusión de este tema, es, dentro de los diversos géneros que tiene el cine, ¿cuál te parece, cuál para ti es digamos, el que más disfrutas o te gustaría hacer? Drama, comedia, acción, infantil, romance, thrillers psicológicos, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el que, o has hecho, has tenido la oportunidad de hacer? ¿Cuál es ese género que te gustaría dentro del cine? Claro, verás, ahí hay una respuesta bien bonita porque mientras estábamos conversando de esto me da un poquito de miedo porque decía, hay algo en lo que uno tiene que ser autocrítico, ¿no? O sea, mi gusto por un artista no significa que tengo que imponerlo. Que gustarle a todo el mundo, exacto. E inclusive en mi caso, por ejemplo, yo tuve esta sensación de, bueno, quizás ya no soy joven, ¿no? O sea, ya no soy parte de la cultura juvenil y peor si es que soy artista y soy músico y cineasta y ya no puedo entender algo que está pasando fuera de mi radar. Quizás tengo que aceptar que también la vida es así, ¿no? Inclusive, ahí viene la otra cosa, porque aquí estamos conversando 3 hombres y vos dices, bueno, en los 2010 hubo un gran movimiento cultural por escuchar el punto de vista de las mujeres, ¿no? Que son más de la mitad de la población. Y yo trato de no ser demasiado, digamos, académico, quizás porque pasé 10 años en la U. Entonces traté, después de que me gradué, de tener otro tipo de lecturas también de la realidad, porque en la academia es bien bonito cómo uno puede estudiar las cosas, pero afuera de la academia, ya digamos en la práctica y en el ejercicio de la profesión y del oficio, porque yo soy cineasta y músico, o sea,
Estos últimos 10 años me dediqué a eso. Eso significó a veces no tener un centavo y vivir una situación muy complicada, pero era mi compromiso de vida. Y ahí te iba a responder con el tema del género, porque en algún punto se volvió para mí hasta un problema casi como de salud, el contacto con el Internet, o sea, con la información, con el torrente de información del Internet, porque yo, digamos, me sentí sobrecogido, sobre expuesto a demasiadas, digamos, de los aspectos negativos del Internet, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí tú lo que buscas, y por esto quería hablar de esto del género, es un refugio, ¿ya? O sea, como creador, pero también como ser humano, buscas algo en donde encontrar sentido, por ejemplo. Es una palabra que a mí me encanta. O sea, encontrar sentido. Vos buscas encontrar sentido. Pero eso sí era un problema casi de salud, porque me estaba refiriendo a la salud mental, ¿no? O sea, tú estás expuesto a demasiadas información. Entonces tú hay un rato en donde te sientes hastiado, ¿no? O sea, estás como que el mundo se volvió una nube gris. Y el refugio, por ejemplo, para mí era decir, ¿cómo me salgo de esto? Y me puse a darle más importancia en mi vida a otro tipo de actividades. Me refiero no tanto de producción económica, sino de vida. Y empecé, por ejemplo, a cuidar mi jardín, a hacer mucho. Quería estar ahí con las plantas, sentir la tierra, sin ser como un ecologista profesional ni nada de eso, ¿no? Pero como desintoxicarme de tanta computadora. Y ahí, por esto decir, lo del género es bien chévere, porque otro de los fenómenos culturales para mí de estos tiempos, como decía el Brian, para un poco distanciarse de los formatos que ya fueron conocidos en nuestra adolescencia, por ejemplo, sino hablando de lo contemporáneo, fue la autoficción, ¿ya? O sea, que es este formato muy practicado ahora, en donde nosotros narramos nuestras vidas o colocamos, ¿no es cierto?, experiencias personales en los espacios en donde podemos, en los formatos y en los medios en donde podemos marcarlos. Yo, digamos, empecé a tener conciencia de eso porque escribí una novela cuando estaba acabando el posgrado en el tercer año. Me fui a estudiar el tercer año, aunque estaba en la universidad en Filadelfia, me fui a vivir en Nueva York. Entonces estaba 2 horas de la universidad, que tenía que ir solo 2 veces por semana. Y como estaba ahí en Nueva York, me sentí muy, muy inspirado, por así decirlo. Era una cosa hermosa para mí estar en Brooklyn. Y empecé a escribir algo que no fuera narraciones cortas, como había estado acostumbrado a hacerlo, o guiones, como te digo, para un largo en el formato de cine. Entonces empecé a escribir una novela que se llama Pastaza. Y tenía mucho esta dinámica que la permitía el Internet de estar en contacto con un pequeño grupo de lectores continuamente. O sea, si no es diariamente, semanalmente. Y recibir el feedback de las personas con respecto a lo que yo iba escribiendo. Y entonces utilicé esta imagen, como te digo, de la autoficción, porque era a partir de lo que yo estaba experimentando, por ejemplo, en ese año en Nueva York, hablar de un personaje y de una serie de personajes en donde yo podía colocar esas imágenes y esas escenas. Entonces, me acuerdo que me fui a un bar muy conocido en Williamsburg, que además es un punto, ¿no es cierto?, cultural muy importante de Brooklyn. Y estaba un bar que se llamaba Union Pool. Y estaba viendo cómo un chico trabajador mexicano pequeñito, que debe haber trabajado en la construcción, en algún tipo de industria como esa, trataba de integrarse a un grupo de chicos jóvenes, muchos de ellos blancos, americanos, sexys, ¿no? Y yo me sentía muy, muy identificado en el personaje de este chico que estaba ahí. Y se cayó él dentro de la pileta, o sea, de como una pila, se cayó. No. Es bien triste, o sea, una situación como cuando tú llegas a una fiesta y tratas de ser amigos y todo te sale mal. O te declaras y te dicen, ¿no?
Y bueno, eso me marcó y algún rato estará en alguna de mis películas, pero yo quería que esté fijo en algún lado y lo que yo tenía era la posibilidad de escribirlo. Entonces, como tenía un grupo como de lectores, me motivaba mucho y me acuerdo que cuando escribí esa escena, un amigo que se graduó de literatura de la Católica aquí en Quito me respondió, quedó muy impresionado. Me decía, oye, como que hay pocos ecuatorianos que estén escribiendo esto que tú estás escribiendo sobre la experiencia de ser joven en Nueva York. Y yo con esto te quería decir, Rubén, que cuando se abrió el pulpo, ¿no? O sea, porque cuando la forma de comunicación rompió la televisión, el cine, la radio y les mezcló en esto, que tiene todo, ¿no? Porque el Internet es todo a la vez. Exactamente. Entonces, esa sobrecarga de información te puede triturar. Pero una forma de sobrevivir a eso, ese refugio en donde tú puedes ser autor y construir sentido, es esto que gira alrededor de la idea de la autoficción, ¿no? O sea, en lugar de tratar de hacer una gran narrativa, como vos decías, Independence Day, una gran narrativa épica, ¿no? Voy a contar la independencia del Ecuador. Trato yo, desde mi pequeña experiencia, de contar algo universal. Ah, qué bacán. Me da pie para hablarles de este proyecto en el que, digamos, estoy trabajando ya 10 años, que fue un proyecto muy, muy complejo para mí, en donde cometí muchos errores realmente, y parte de esos quizás fue el no saber entender el valor de las voces femeninas, por ejemplo. O sea, en su momento eso me ocasionó muchas dificultades, inclusive en el trabajo dentro del equipo creativo. Claro, ¿ya? Te cacho. O sea, como que tuve que darme cuenta que yo estaba muy limitado en algunas percepciones de género, por así decirlo. Pero te cuento esto porque yo lo que hice y lo que vengo haciendo y lo que estoy tratando ahora de lograr sacar adelante es un proyecto en donde cuento una historia personal. Y lo más duro de todo esto fue que era una historia personal que quería contarla, pero no podía contarla. Porque fue una experiencia de pareja, ¿ya? Ah, claro. Yo me crié en una cultura católica, ¿ya? No extremadamente católica, pero culturalmente católica. Eso de que no vas a misa, pero sigues siendo católico, ¿ya? Y mi experiencia de pareja que yo quería narrar fue con alguien que no pertenecía a este ámbito. Era una chica de Estados Unidos que tenía otro bagaje cultural completamente distinto. Exacto, otro contexto de vida. Y traducir eso, o sea, poder ser justo, tratar de ser justo, o sea, de contar esa historia sin que venga demasiado anclada a mi idiosincrasia, sino que pudiera incluir el otro punto de vista. Es lo que más difícil se me ha hecho. Y te diré yo que en ese sentido no es tan difícil porque uno no pueda investigar sobre las formas culturales de otro país, sino porque a veces lo más difícil es reconocer tus propios errores. Total. Es como experiencia decir, más difícil de la vida. Sí, o sea, decir, esto que yo pensaba, esto que yo buscaba, ¿no es cierto? Y que quizás mi propia cultura, mi propia comunidad piensa, ¿no? A veces a ratos tengo que pararme, alzar la mano y decir, oigan, no funcionó, por ahí no va, ¿no? Claro. Aunque eso quizás sientas que te va a tirar todo encima. Y quisiera terminar diciéndoles que el año pasado fue muy difícil para mí y en algún momento estaba yo solo, en un tiempo del encierro, ¿no es cierto? No había cómo salir, yo estaba solo en esta casa, que es la casa en la que yo me crié, pero en la que mi familia no estaba, porque mis viejos se fueron a vivir al valle. Mi hermano estaba, creo que viviendo con ellos por allá, mi otro hermano ya en su casa y todo, y yo solo aquí botado. Por una coincidencia, termino haciendo una de esas cuarentenas por un riesgo de contagio con mi mamá. O sea, ella viene unos días y le toca quedarse porque había ido a un velorio, y en el velorio alguien se había contagiado, entonces no podía moverse. Todo el riesgo ese, ajá. Y me quedé con mi vieja aquí, y con mi vieja aquí, por fin, después de tanto tiempo de haber vivido esta experiencia de pareja que fue difícil, fue una especie de primer compromiso, por así decirlo. Ah, ya. Le conté, o sea, pude hablarle a mi vieja y decirle de vieja, esto me pasó. Pero
a calzón quitado. Y lo chévere fue que cuando yo pude hablarle a mi vieja de esta experiencia que yo tuve, fue como que la nube negra que estaba encima mío se disipó. Entonces dije, wow, ¿no? Quizás esta experiencia que yo tuve, una experiencia de pareja que no funcionó, y que yo no sabía cómo hablarla, cómo contarla, cómo filmarla, cómo decirle a una actriz, interpreta este rol, porque no estaba seguro en esa conversación que era en mi ámbito más íntimo, en mi comunicación con mi propia madre, ¿no es cierto? Claro. Sí, Me había demorado tanto tiempo llegar a un punto en decirle, ve viejita, ¿qué opinas de esto? Y cuando ella me escuchó fue chévere, porque la reflexión de ella fue, simplemente no estabas listo para lo que viviste. Entonces yo dije, como en serio, no te cabreaste, en serio, ¿no te parecía algo como estrafalario? Y me dijo, sí. Claro, desde la sabiduría ya de alguien que ha vivido. Entonces yo voy a eso de la autoficción, del valor de contar tus historias, pero de saber por 10 años de sufrimiento que me ha costado este proyecto, que ese no es un camino fácil. O sea, la autoficción, hablar de lo propio, de lo cercano, tú conoces mucho eso, pero encontrar el dominio y la sabiduría interior te va a tomar un tiempo, bastante tiempo. A Proust, para escribir su obra le tomó toda la vida, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Claro. Eso es lo chévere, es lo que te quería decir también. De hecho, muchas gracias por compartir esa experiencia, muchas gracias por hablar sobre esta temática aquí en este podcast. Igual la mejor de las suertes para este proyecto. Y justamente lo que recalcar también lo de la autoficción. Qué chévere que, digamos, sea una historia propia tuya que la llevas a la historia. O sea, que la llevas, digamos, que la puedes plasmar al arte, ¿no? Pero ahora otro de los puntos también que quería referirme era como que qué bacán, o sea, es una historia propia, ¿no? Como si es una autoficción, o sea, es llevar, digamos, los relatos diarios a algo muy, muy, muy épico, por así decirlo, una historia que todo el mundo puede escuchar. Pero no por eso tampoco, digamos, la gente tiene el derecho de hacer de su vida sea otra Betty la Fea. Si me cachas, es como que volver a lo, o sea, genérico. O sea, yo creo que ese es uno de los males actuales, muchísimos actuales. Todo es genérico, todos editan de la misma manera los videos, todos editan todos hablan de igualito, todos usan las mismas miniaturas, y entonces todo este tipo de cosas, quizás como tú decías, recalcando el punto, no deje que tu historia, que va, digamos, es una historia real, que viviste, que tiene un contexto y un trasfondo importante para ti, digamos, no tenga la misma relevancia que lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo que se ve. Entonces eso es algo que quisiera que logres romper. Eso sí es un deseo de aquí el podcast, cualquier cosa que necesites, ese es el plan. También con todo yo creo que también tiene que ver la esencia que tienes tú, Santiago. Por ejemplo, tú dices, sí, me sucedió esto, y claro, como dijo Rubén, gracias también por compartirnos esta experiencia contigo, porque puede ser que también otras personas o se identifiquen con lo tuyo, pero claro, como dice Rubén, que no sea tal vez como un Betty la Fea o como estos programas que son así, sino que tengan esa esencia que tú has venido teniendo desde hace años, con esa esencia del rock también, y contarla de una manera distinta, ¿me entiendes? Con esa autoficción que estás nombrando, que se ha vuelto tan famosa en la última década. Entonces yo también, bueno, creo yo que nosotros tenemos mucho, es una montaña de contenido que se tiene ahora, y como tú también mencionabas, es en poquitos segundos donde tú debes enganchar a las personas a que vean tu contenido. Por ejemplo, tú vas a Netflix y ves un poco, unos 10 segundos la película, tú ahí decides, la persona decide, me gusta, no me gusta, y pasas, y tienes una montaña de contenido donde la verdad tienes que lograr atrapar a esa persona en poquitos segundos. Creo que eso también ha cambiado con referente a lo que era en un pasado, donde te ponían ahí en broadcast y tú tenías que ver porque no había otra opción. O sea, no podías elegir, no podías cambiar de canal, o podías cambiar de canal, pero al final eran las canales de películas y basta. Entonces ahora tienes eso. Yo también quería, bueno, ya antes de terminar, más o menos tú, ¿cómo ves y cómo
¿qué consejos darías a las personas que tal vez quieran seguir, son amantes del cine y quieren desarrollar más allá de solo apreciarlo, también quieren desarrollarlo? ¿Qué consejos les darías también a estas personas? Porque es, como tú dijiste, es un camino duro. Tú a ti te costó en esta última década, como dices, pelearte con todos y por lograr un espacio. Más o menos tú ya nos contaste que estás trabajando en esta producción. Más o menos, ¿qué también estás haciendo tú aparte de esto? ¿Cómo estás trabajando? ¿Y qué consejos también darías a las personas que quieren meterse en este mundo, ¿no? En este mundo del cine? ¿Qué consejos darías de aquí para también un futuro, ¿no? Viviendo también la realidad que se vive, que es durísima, pero aún se tiene posibilidades también para salir adelante. Sí, bueno, yo creo que en el caso de la sabiduría que uno puede compartir, una guía puede ser el saber que tu esfuerzo, ya por ejemplo tu videoclip, ¿no es cierto? Digamos que tú estás empezando tu carrera de cineasta, de productor, y hay una banda de un amigo que ha grabado una canción y tú quieres hacer una representación cinematográfica de esta canción que sientes que que expresa mucho. Yo creo que lo primero que diría es que no te guíes por los views, por ejemplo, ¿no? O sea, que en mi experiencia y por los errores que yo he cometido y por las dificultades que yo he tenido, diría, cierto es que la tecnología facilitó el que tu contenido pueda ser visto. Claro. Pero también facilitó que tú te pierdas, ¿no? O sea, en este laberinto. Y para que tú puedas sentir que lo que tú haces vale la pena, porque hay un momento en donde no vas a lograr generar ni un centavo y te frustres, ¿no es cierto? Vas a tener que tener, como David Lynch, ¿no? Tu propia filosofía. Tú tienes que tener tu propia filosofía. Entonces, generas tu método, crees en ti, ¿no? Inclusive si no te va bien, si el video lo ve 50 personas o 15 personas en YouTube. Y una de las cosas por donde yo empiezo, creo, a motivarle a la gente a construir su propia forma de pensar en lo que ellos crean es ponle un nombre, ¿ya? Si vas a crear algo, ponle un nombre. Y con eso yo quería, digamos, transmitirles que por ejemplo, cuando yo empecé este proyecto, me rompía la cabeza diciendo, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué es esto, no? Claro. Y yo utilicé una figura que se hace posible cuando juegas entre idiomas, ¿ya? Teniendo el recurso de pensar en inglés y en español. Entonces, el proyecto empezó con esta figura de la mantequilla y la mosca. The butter and the fly, ¿no? Butterfly. Y la primera parte de mi historia, la primera parte de esta historia de pareja, que contempla un momento más juvenil, entraba en la mantequilla y la mosca, en The Butterfly. Y para mí era muy importante, por ejemplo, y quiero dar un ejemplo que sirva, como vos dices, de consejo, Brian. Porque como era una historia de amor, hay el amor joven y después qué pasa con ese amor cuando ese amor crece, ¿no es cierto? Contemplar el amor en un momento distinto de la vida, como en el que yo estoy ahorita, ¿no? Claro. Entonces yo decía, este se llama The Butter and the Fly y este segundo momento se va a llamar The Dragon and the Fly, ¿no? Porque Dragonfly es la libélula. ¿Ya? Y yo tengo la aspiración, aunque me doy cuenta de que la creación toma más tiempo que el que tú piensas. Eso es una de las lecciones sobre el éxito, ¿no? Nada te va a tomar poco tiempo y puede ser que tu vida sea construir unas pocas buenas cosas, quizás, que la gente pueda recordar. Como los discos, ¿no es cierto? Cuando tienes una banda y haces unos 2, 3 buenos discos. Entonces, tengo también la aspiración de contar después también otro capítulo que se llama The Fire and the Flame, ¿cierto? La luciérnaga. Pero ese esquema es mi filosofía y es mi código para atar estas
digamos, partículas con las que estoy tratando de armar una obra sobre el amor, que es uno de los temas que ha estado muy presente en mi creación. Porque los medios van a cambiar. Hace 20 años cuando yo empecé todavía estaban las películas y los CDs con las bandas sonoras. Ahora está el streaming y las plataformas. Y en 10 años ya vamos a estar viviendo en el metaverso, ¿no es cierto? Una forma de comunicación distinta. Pero la filosofía tuya, lo que tú idees, ¿no es cierto? Ni siquiera sobre el papel con un lápiz, pero quizás sí, tan básico que lo puedas poner sobre un papel con un lápiz. Esa filosofía tuya, eso tienes que valorarlo como oro, ¿no? Porque eso es tu guía, es tu ancla, para que si el mar te quieres llevar botando por allá, vos estés en donde estás y defiendas eso. Eso parece que no vale nada al comienzo, porque es simplemente un concepto, es una idea, es una forma de concebir tu proyecto. Puede llegar el de al lado y decir, no, eso no tiene sentido, pero para ti te da sentido. Entonces ese es el gran concepto que, digamos, eso es lo que a mí me ayudó a sobrevivir en estos tiempos. Cuando yo decidí formar una banda, le puse un nombre, se llamaba Queen Size Bed, y Queen Size Bed fue mi barco. Había ratos en donde yo no tenía nada en la vida, pero tenía Queen Size Bed, ¿no? Entonces cogía la guitarra y no era solo un man con una guitarra, era Queen Size Bed. Y eso es un asunto que tiene que ver con autoestima, que tiene que ver con sentido, con salud mental, con también quizás ser algo que me dice mi vieja, saber que tienes algo detrás tuyo, ¿no? Toda la gente que estuvo detrás tuyo para que tú tengas lo poco que tienes, que no te sientas abandonado. Entonces claro, yo creo que no sea solo Santiago Soto, tal vez, sino tenga esa identidad diferente, tal vez Santiago Soto de la banda, de esto, ¿me entiendes? Con este nombre, como tú dices, qué importante que es eso también, hasta para que para que la gente te reconozca como, tal vez no solo el nombre, ¿me entiendes? Sino tú siendo esta persona que hizo esto. Entonces eso también es importante, tal vez de ponerle un nombre a las cosas y que ese nombre se identifique con lo tuyo, con lo que estás haciendo y con tu esencia también que tienes. Sí. Hasta para que te motive también, digo yo, ¿no? Hasta para que te motive un día que dices, te levantas y ya no solo ves tu nombre, sino tú eres de tal banda, tú creaste esto, entonces eso también te va a ayudar motivacionalmente, ¿me entiendes? Para que sigas adelante, yo creo. Tú, Rubén, decías, querías preguntar algo antes de terminar. Ah, sí, gracias, Santiago, qué chévere, todo lo que nos has dicho han sido cosas bien pepas, loco, o sea, cosas bien pensadas, porque hemos encontrado y hemos buscado y logrado ver la conjunción del cine y el rock, o sea, más allá de lo típico, más allá de los soundtracks, más allá de las participaciones de estrellas de rock en varias películas, incluso de como principales actores de tales, sí ha sido porque como... eso lo consiguen en Wikipedia, la verdad, ese Claro. tipo de cosas, ¿me entiendes? Pero tal vez las anécdotas, las historias de una persona que tal vez le gusta tanto la música rock y mete esa esencia en lo que es producir, en lo que es su vida en el cine, pues eso no van a encontrarlo tal vez en Wikipedia, eso solo se puede encontrar conversando, interactuando, o si como tú decías, el contacto con la gente, ese enlace tal vez en algún concierto o en algún evento, pues solo se vive así, entonces sí, eso también, eso es verdad. Como decía Rubén. Tú lo has dicho, miro. Más que todo porque me llevo lo que tú decías. Yo tengo una banda que se llama The Waster y es como que a veces no hay nada, loco, no hay trabajo, no hay nada, pero hay eso. Eso es lo que rescata, es como la boya en el mar que uno tiene de la vida. Entonces quería justamente, partiendo desde este tipo de cosas, quería hacerte una pregunta compuesta de dos partes. Es ya netamente, digamos, es como un refresh de todo lo que hemos conversado con el podcast, que ha sido chéverazo, loco. La primera es, verás, a mí, parte desde aquí, a mí me encanta el cine de drama de gángsters, las películas de Martin Scorsese, una historia en el Bronx, Buenos Muchachos, Casino, todas esas películas vacancísimas, del Padrino, incluso de Coppola. Pero mi director favorito, porque he visto todas sus películas, me parece un genio, es Tarantino. Entonces eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Cuál es porque como mencionaste también a David Lynch con The Game y el Arrival, que son películas, ¿no? El cine es increíble. Entonces quería preguntarte eso. Primero, ¿cuál es tu director, digamos, favorito? El que vos dices la película y sabes que si es que está el man es un éxito, aún así la película no sea buena, pero cinematográficamente hablando es vacancísima. ¿Y cómo ves tú? Esa es la primera. Y la segunda parte es, ¿cómo ves tú la evolución
de esto del streaming? Si es que va a matar al cine, como se ha preguntado muchísimo durante mucho tiempo, porque literalmente tienes todas las películas que vos quieras en tu celular. Entonces eso es lo que... Esta pregunta de dos partes quería hacerte, Santiago. Bueno, el director favorito mío ha sido Danny Boyle desde, creo que sexto curso, cuando vi la primera vez Trainspotting, que ya tenía en ese tiempo como 4 años de estrenada. Me dijo un amigo que ya entró a la San Francisco, que estaba en primer año de artes, me dice, ve Santiago, ven a ver esta abogada, no vas a creer. Y en VHS, en el cuarto del man, pone Trainspotting con doblaje español, entonces lo escuchamos con acento de actores españoles. Entonces, hostia, tío. Y cuando los manes se ponían tronos, diríamos aquí, ¿no? Claro. Los manes decían, me coloqué. Entonces, era impresionante porque, ¿sabes qué, Rubén? Ahí estaba este cineasta inglés, Danny Boyle, pero también, en cierta forma, y dándole crédito a esos actores que doblaron las voces, estaba algo de la movida madrileña, de la movida española. Linda, porque quizás el otro, verás, es Almodóvar para mí, ¿no? O sea, yo me acuerdo de haber visto, bueno, en ese momento Trainspotting, que era increíble, y ya voy a decir una cosita con respecto a la música de Trainspotting, pero también en ese tiempo fue cuando Almodóvar hizo Todo sobre mi madre. Claro. Y tú decías, ¿cómo puede ser que un tipo tenga tanto dominio de los sentimientos del ser humano para hacer esta película? Que a mí, que soy un chamo de 18 años que me gusta el rock, me encante saber sobre la relación que estos personajes tienen en sus relaciones personales. Exacto. Entonces, el melodrama de Almodóvar, que quizás tú lo sientes propio como latino, y la onda, el estilo de Danny Boyle, ¿no? Que ahí viene la parte de la banda sonora, porque la banda sonora de Trainspotting es increíble, increíble. Yo después por algunas bandas, sí. Es el reflejo, ¿no? De la sociedad inglesa. Y es una progresión, porque el man como que va haciendo esta investigación de qué bandas, qué canciones significaron qué a lo largo de los años, para contar la historia de una generación entera. Así hemos de ser en Ecuador algún rato, verás. Y ahí le ato con el tema del streaming. Yo creo que no importa, verás, no importa. Lo que importa para mí es que nosotros contemos nuestras historias, ¿ya? Habría que hacer una película en donde nosotros contemos y utilicemos el rock, por ejemplo, a los que nos ha tocado, para contar algo. Yo quiero contar una historia de amor en Quito, en el centro, por ejemplo, ¿no? Pero no volverle una imagen de cartón, sino una narración de quienes han estado alrededor mío. Y saber utilizar la música para ubicarle a la gente ahí. Es uno de los mejores recursos que uno puede tener. Entonces, no depende tanto de la plataforma del streaming, o si es que cambia el streaming hacia algo nuevo que nosotros no conozcamos y que tengamos que empaparnos para manejarlo y tratar de ser parte de, sino de que las personas que hacemos diferentes cosas nos aprendamos a llevar y a conversar y a colaborar, aunque seamos distintos. Eso en el Ecuador fue un desastre la última década, porque todo el mundo estaba peleándose. Eso es cierto. Entonces, hasta formar una banda era más difícil. Pero en cambio, si es que logramos como entender, bueno, yo ya creo que sé cuál es la bronca y no quiero ser parte de esa bronca, sino más bien generar el vínculo, entonces tenemos la oportunidad. Te digo eso porque el cine es un espacio en donde tú tienes que trabajar en equipo. Claro. Y depende de ese equipo, es como en el fútbol, ¿no? Si es que todos están jugando hacia el mismo objetivo, se logra. Entonces, por eso te diría, no creo que es el streaming, sino que creo que es los vínculos personales. Ya te digo, sabiendo que hay dificultades, porque como rockero te voy a decir una cosa. En la realidad hay unas divisiones súper tenaces, ¿no? En donde
tal grupo escucha tal cosa y no quieres saber de tal grupo que escucha tal cosa y cuidado vos menciones esto a este grupo porque no. Cierto eso. Esta es mi burbuja y yo ahí me protejo y todos nos conocemos. Y es mágico cuando eso se pincha y dices, oye, déjate de cosas, ¿no? O sea, somos seres humanos, no es que tú eres rockero, reggaetonero o una persona culta o alguien que fue a una escuela Ivy League, ¿no? Exacto, loco. Eso no es, sino que es el puente, como la canción de Cerati, ¿no? Es el puente. Ese es el que tiende ese puente, es el que genera es el que genera la cultura. Entonces, yo te di eso porque me di cuenta al final que el arte no es un asunto de técnica ni de tecnología. Eso está ahí. Pero es de relaciones. Las relaciones son lo que importan. Entonces, es como en una buena banda. Si es que los manes se quieren, son buenos panas, la banda dura. Pero si es que en cambio el vínculo es hacer plata, no sé. Claro. Se pelean. Uh-huh. La cosa hace un buen disco y se acabó. Entonces, ¿cómo generas eso? Ahí está. Hay que quererle al otro y quererse uno mismo y generar ese puente. Entonces, increíble, claro, esa conexión que dices, ¿no? Esa unión, eso es lo que se debe generar en todo tipo de artes, porque es verdad lo que tú dices, se ve bastante, no, que a alguna persona le gusta este estilo de cine, a la otra persona no, que le tiene sus mismos ideales, que una persona tal vez es feminista, la otra no, que la otra es derecha, izquierda, y en todo es religión, música y en el rock. Entonces yo creo que también es una de las cosas que nos ha impedido también a avanzar y generar cosas, porque yo creo que el conocimiento, la capacidad se tiene, simplemente que es esa falta de relación, de conexión, de vínculo que se tiene con personas que tal vez estás hablando de lo mismo, pero tienen otras ideologías, otras ideales también, ¿no? Es lo que chévere. Uh-huh. Pero bueno, Santiago, yo creo que hemos llegado ya a la parte final, que sin darnos cuenta ya más de hora y 20, y la verdad que muchas gracias. Yo, Brian Moya, desde acá de Italia, es muy grato para mí conversar con personas que cuenten una historia, la verdad, que cuenten esto, y en base a esta historia podamos haber unido estas dos artes que son magníficas, que han sido muy contestatarias también en sus respectivos tiempos, y hoy día pues lo pudimos unir gracias a ti, gracias a estas historias, anécdotas. Qué chévere, la verdad que la hemos pasado increíble. Sí. También te invito a que nos digas las últimas palabras, alguna cosa que tú también quieras para la gente, y nuevamente yo pues te agradezco por haber sido parte del Rock and Talk, y a todas las personas pues suscríbanse, y también, cierto, tus canales, tus canales de difusión, cómo tú transmites, dónde te pueden escribir tal vez para algún proyecto o algo. Santiago, todo este canal es tuyo también, así que bueno, muchas gracias también de mi parte. Yo me despido y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Brian. Qué hermoso, oye, que estés en Italia generando un vínculo también. Yo creo que eso es algo muy chévere. Oye, te felicito, porque es bien bonito que podamos utilizar la tecnología que sirva, ¿no? Para estar conectados desde lejos y todo. Rubén, igual aquí en Quito, hermoso poder tener el contacto con tu punto de vista. Yo diría, para despedirme, tengo una cuenta de Instagram que se llama Quitokio, como Quito y Tokio unidos. Literal. Con Y al final. Y eso es lo que más me ha servido, digamos, para poder estar en contacto, porque de todas las redes sociales es la que más se mueve. Entonces ahí salgo como Santiago Soto y el nombre es Quitokio. Quitokyo. Nosotros estamos levantando fondos, estoy haciendo cosas yo mismo. Me puse a hacer unos pies de limón y unos pies de frutos rojos. Ahorita estoy haciendo unos CDs con unas canciones que grabamos en esta fase de crowdfunding y de levantamiento de fondos. Entonces, a través de esa cuenta de Instagram, yo quisiera que todas las personas que quieran conocer más de
digamos, de mi proyecto, de mi película, o de esto que más que una película es como un grupo de, yo lo pienso como 3 unidades que cuentan una historia. Para abrir un poquito del formato del largometraje, quizás tenemos que pensar de una forma más contemporánea. O que les guste la propuesta de Queen Size Bed, de rock indie, que me sigan y ¿cómo se llama? Que me escriban. Y es realmente para mí, yo les digo, cada persona, o sea, una persona que quiere valorar tu trabajo es importantísima. No es cuestión de 5,000, 10,000, 20,000. Es uno, y cada uno es un gran valor que tienen para poder seguir produciendo, sobrevivir y contar las historias que hacen que la vida sea más bonita, ¿no? Que nos motivan, y que yo creo que tanto a ustedes les siento que son personas que aman el arte, aman la música, les dan una razón para disfrutar de la vida y creer en la humanidad inclusive. Qué chévere. Entonces, gracias, Santiago. Qué chévere conocerte, loco. Qué chévere tener esta oportunidad de conversar en esto. Igual, muchas gracias por ayudarnos a encontrar la conjunción del cine y el rock. Yo creo que desde sumerios, fenicios, minoicos, griegos, romanos, egipcios, hindús, japoneses, chinos, todas las culturas incas, mayas, aztecas, yo creo que todos creen en lo mismo, solo que para unos era verde, otro era azul, otro era amarillo. Y esto es justamente lo que el cine y el rock busca, de que no importa de dónde vengas, es lo mismo, todos pateamos hacia la misma dirección. Entonces yo creo que este tipo de cosas y de ayudarnos y conocer gente chévere es lo que este podcast logra, loco. Y eso, muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias una vez más por darnos tu tiempo, por estar aquí. Y como dijo el gran Chespirito, nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Nos vemos y larga vida al rock and roll. Muchas gracias por conectarte. Nos vemos en una próxima ocasión. Rock and Talk Podcast.